Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este proyecto Dosis Neuronal. Recordarles que este proyecto está dirigido a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, sus familias y también sus cuidadores. Y vamos a hablar en este episodio sobre un tratamiento muy importante que en episodios anteriores quedó un poco como superficial, que es la cirugía de DBS en la enfermedad de Parkinson. Entonces, nuevamente tengo el gusto de estar aquí con el doctor Yamil Matuk, alto especialista en enfermedad de Parkinson, trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas, y por supuesto es uno de los únicos doctores que hace cirugía de Parkinson aquí en Querétaro, o hace más bien el protocolo de cirugía de Parkinson aquí en Querétaro. Sus datos estarán apareciendo aquí abajo. Muchas gracias por estar aquí otra vez, doctor. Y muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, doctora, maestra, gracias. Igualmente me encuentro con la doctora Carla Pérez, médico geriatra, igualmente sus datos aparecen aquí abajo, y con la maestra Andrea Uribe, neuropsicóloga, igualmente sus datos en la parte de abajo. Y bueno, este es Proyecto Dosis Neuronal, demos comienzo a este nuevo episodio. Muy bien, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, vamos a dar inicio con este episodio explicando qué es la cirugía de Parkinson, quiénes son los pacientes candidatos para esta cirugía, cuáles son los criterios de elegibilidad para los pacientes, porque no todos los pacientes van a poder recibir este tratamiento, no porque se les discrimine, sino porque tienen que cumplir con ciertos criterios específicos para poder pasar a este tratamiento. Entonces, doctor, le abro el micrófono. Así es, Dani, muchas gracias. Y sí, efectivamente, lo primero es, comentabas en un inicio, que somos, pues podría yo decir, a lo mejor no como el único, sino más bien decir el único grupo, sí, que hacemos cirugía de Parkinson en Querétaro. Y lo que pasa es que, curiosamente, en el sentido de la cirugía de Parkinson, me atrevo a decir que los neurólogos altos especialistas en Parkinson somos los responsables del protocolo de la cirugía y obviamente participamos en la cirugía en actividades clínicas que son muy importantes y vamos a platicar más adelante qué es lo que se hace específicamente en la cirugía de Parkinson. Lo primero que me gustaría platicar es, eh, cuando hablamos de cirugía de Parkinson, siempre identificamos una modalidad, pero hay diferentes formas de tratar al paciente con enfermedad de Parkinson, desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, a ver, número uno, cuando hablamos del concepto de tratamiento quirúrgico en enfermedad de Parkinson, hablaríamos, número uno, pues sí, de estimulación cerebral profunda, que es lo que se conoce como DBS, ¿no? Por sus siglas en inglés. Número dos, pues los tratamientos ablativos, ajá, de la enfermedad de Parkinson, los tratamientos quirúrgicos en donde en la ablación quiere decir se lesiona una partecita del cerebro para dar una mejoría a determinados síntomas en enfermedad de Parkinson. Entonces ya hablamos de una estimulación cerebral profunda, tratamientos ablativos o lesionales, también se les puede llamar así. Sí, que fueron de hecho estos tratamientos lesionales, tratamientos previos a la cirugía de estimulación cerebral profunda. Si habláramos un poquito de la historia de los tratamientos quirúrgicos en la enfermedad de Parkinson, deberíamos de hablar primero de tratamientos ablativos, ¿no? O lesionales, o sea, tal vez se entiende mejor, ¿no? Y son aquellos tratamientos en donde pues no se metía un estimulador eléctrico a las profundidades del cerebro, como lo hacemos ahora, ¿sí? Pero a través de una técnica quirúrgica se lesiona una porción de tejido de los núcleos profundos, o se lesionaba, y no hablo en pasado porque todavía se usa, ahorita voy a hablar un poquito de eso, ¿sí? Y pues con esto mejoramos y se mejoraban síntomas de la enfermedad de Parkinson. Esto te estoy hablando de los 60. Es más, es interesante en la historia de los tratamientos. Eh, Antes de que se aprobara y se describiera y se iniciara el uso de la levodopa como tratamiento en 1967, ya había propuestas de tratamientos ablativos o lesionales en enfermedad de Parkinson. Después, pues bueno, va caminando la historia de estos tratamientos y entonces viene la estimulación cerebral profunda. Pero fíjense, además de, cuando hablamos, ojo, estoy hablando de tratamientos quirúrgicos de la enfermedad de Parkinson, también podríamos hablar de terapias de infusión,
A pesar de que todavía no las tenemos en México, podríamos hablar, por ejemplo, de la levodopa en gel, que se mete a través de un procedimiento quirúrgico al intestino, si pudiéramos decirlo así, para que se absorba un poco mejor. También hay terapias de infusión subcutánea, que en algún capítulo hablaremos de terapias de infusión, pero lo que quiero dejar primero claro es que las terapias quirúrgicas o los tratamientos quirúrgicos en Parkinson son más amplios o van más allá de la propia cirugía de estimulación cerebral profunda, que esa es una de las opciones en el tratamiento quirúrgico. Hablando específicamente, a lo mejor podemos hacer un repaso rápido, hablando específicamente de la cirugía lesional, insisto, la verdad es que es históricamente mucho más añeja que la historia del DBS. Y hoy, la pregunta a lo mejor sería, ¿y hoy se hace cirugía lesional? Sí, hoy se hace cirugía lesional, no en todos lados, y yo me atrevería a decir no en todos los países. Hay ciertas corrientes de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, a mí me impresiona que en nuestro país la corriente de tratamiento quirúrgico es más de estimulación cerebral profunda, sin lugar a dudas, con grandes pioneros en México de la cirugía de estimulación cerebral profunda. De estos pioneros, me atrevo a decirlo, mi maestra y varios maestros de diferentes instituciones, entre ellos el Instituto Nacional de Neurología, el Hospital Civil de Guadalajara, etcétera. Pues bueno, iniciaron la cirugía de estimulación cerebral profunda en México. Pero como les decía, hay diferentes corrientes. Yo creo que los altos especialistas en Parkinson preferimos hoy en nuestro país esa corriente. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en donde se hace la cirugía lesional y se está impulsando mucho. ¿Qué ejemplos de cirugía lesional tenemos hoy? Bueno, pues la cirugía lesional va desde la propia cirugía por estereotaxia para llegar a lesionar núcleos profundos del cerebro. O sea, literalmente se meten fierritos que queman núcleos profundos para mejorar síntomas de Parkinson. Sí. La otra opción que se ha descrito, aunque no ha tenido un gran auge, puesto que su eficacia no ha sido, junto por ejemplo al DBS, la más reconocida, pero por ejemplo el Gamma Knife, sí, que es un tratamiento de rayos gamma que sin abrir el cerebro, por decirlo de esa manera, llegan y queman también algunos núcleos profundos del cerebro que no se utilizan, no tienen tanto auge porque tienen mucho efecto adverso. Hay hay un tipo de secuelas, podríamos llamarlo, efectos adversos relacionados con la necrosis por radiación, ¿no? Que muchas veces no la puedes medir y entonces puede ser mayor de lo que tú esperabas y generar mayores efectos adversos, pero existe y está escrita la cirugía de Gamma Knife o de rayos gamma, como de bisturí por rayos gamma, ¿no? Que van a estos núcleos profundos. Y además de esto, está la que hoy estará muy de auge, creo yo, en nuestro país y en otros países ya tiene varios años. En España es uno de ellos en donde se ha impulsado mucho, que es la cirugía lesional por ultrasonido. Sí, en donde tampoco se abre el cerebro, pero es un ultrasonido dirigido de alta frecuencia, ¿sí? Va dirigido con resonancia magnética y entonces se hacen los cálculos para que a través de un ultrasonido, sin abrir el cráneo, ese ultrasonido pase los tejidos y llegue a los núcleos profundos y lesione el núcleo que desea el experto en esta cirugía lesionar y por lo tanto obtener resultados. ¿Por qué en México no hemos impulsado, no nos hemos, no voy a decir convencido, porque en medicina no es de que te convenzas o creas, sino pues que tengas una opinión, ¿no? Acerca de los tratamientos? Bueno, porque es una buena opción de tratamiento, pero cabría destacar, número uno, se ha aprobado por FDA única y exclusivamente para ser unilateral. ¿Qué quiero decir con eso? Que si vas a lesionar el cerebro, pues no va a ser reversible. Y entonces, si tú lesionas un núcleo del cerebro, perdón, si tú lesionas un núcleo del cerebro y es irreversible y generas efectos adversos, perdón, no quieres a tu paciente lesionado bilateral con efectos adversos bilaterales. Entonces,
la FDA lo ha aprobado, por ejemplo, para aquellos pacientes con Parkinson que tienen sintomatología incapacitante, sobre todo temblor. Por ejemplo, son diestros y la mano derecha tiembla y entonces no pueden ni firmar, ¿no? Bueno, en esos pacientes que a lo mejor por alguna razón no son candidatos a DBS o que por alguna razón tienen más acceso al ultrasonido dirigido de alta frecuencia por resonancia magnética, pues a lo mejor se puede hacer ese tipo de cirugía lesional unilateral. Entonces, no es todavía, creo yo, una cirugía que en lo personal yo elegiría sobre la cirugía de estimulación cerebral profunda. Y la otra es que el equipo todavía no lo hay en México. Ya hay por ahí, al menos desde el año pasado, algunos comentarios de que llegaría a México ya el equipo para hacer esta cirugía. Y por ahí ya en el último congreso de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Trastornos del Movimiento, de Fundación Soma, en la Ciudad de México, ya por ahí hubo un acercamiento y una plática. Muy probablemente en cualquier momento habrá ya la posibilidad de protocolizar a los pacientes en nuestro país para acceder a esa cirugía. Pero cabe destacar, decirle a los pacientes, porque es una pregunta muy frecuente en el consultorio, de doctor, casi, bueno, sí nos ha tocado que llegan para decir, doctor, vengo a que me hagan el HIFU, porque, ¿no? Por sus siglas en inglés. No, o sea, si vamos a operar a un paciente, primero, obviamente que es un protocolo enorme, pero la verdad es que yo estaría un poquito más de acuerdo en la estimulación cerebral profunda sobre la cirugía lesional, simplemente por la reversibilidad, ¿no? La cirugía de estimulación profunda no lesiona y por lo tanto es reversible, por decirlo de alguna manera, y la cirugía lesional no, pero tiene sus indicaciones y en algún momento podríamos hablar de ella. Y luego viene gracias. Y luego viene la cirugía de estimulación cerebral profunda. Esta cirugía de estimulación cerebral profunda es bien interesante porque nosotros la hacemos, tenemos ya, considero yo, una experiencia que va caminando en nuestro estado. Tenemos el honor pues de tener ya un grupo de pacientes operados con cirugía de estimulación cerebral profunda en Querétaro. Operamos pues frecuentemente, creo que ya tenemos una frecuencia de cirugías muy importante para hablar ya de una casuística importante de estimulación cerebral profunda. Y cabría destacar, a mí me gustaría comentar que número uno, bueno, pues qué es, de qué se trata, qué hacemos, cómo es el protocolo y algo que es fundamental, ¿esta cirugía va a curar a mi paciente, sí o no? No, categóricamente. Yo creo que debemos empezar desde ahí. Sí, no va a curar a nuestro paciente categóricamente, no. El paciente va a seguir teniendo Parkinson y es otra opción de tratamiento. Sí. Así como hay levodopa, pramipexol, rasagilina, ¿no? Rotigotina, bueno. También hay cirugía de estimulación cerebral profunda y es otra opción terapéutica para que a pesar de que el Parkinson siga ahí y avance, el paciente minimice los síntomas, específicamente hablando de estos síntomas motores. Tampoco va a ayudar en síntomas no motores, digamos, no va a ayudar en depresión, en ansiedad, no va a ayudar en apatía, no va a ayudar en trastorno del sueño, en estreñimiento, en trastornos disautonómicos, etcétera, pero sí va a ayudar y muchísimo diría yo, a los síntomas motores. Y es importante, creo, doctor, también mencionar que es como esta parte de las expectativas con los pacientes, ¿no? Que es parte también del protocolo que se usa para saber qué paciente es candidato a la cirugía. Y a veces los pacientes se quedan con esa idea de que la cirugía va a curar el Parkinson. Entonces, volver a decir a cámara, la cirugía de Parkinson no cura la enfermedad. Es simplemente un tratamiento para disminuir o minimizar, digámoslo de cierta manera, no al 100%, porque al final de cuentas el Parkinson va a seguir ahí. O sea, como lo mencionamos en el primer episodio de cuando definimos qué era la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa que en cuanto se dé el diagnóstico, va a acompañar al paciente desde el diagnóstico hasta que, pues sea, ahora sí se muera, ¿no? Pero, en este caso, nada más nos ayuda a tratar los síntomas motores. Así. ¿No? Porque a veces los pacientes también nos ha tocado en la consulta, esperan irse con una receta en blanco, ¿no? O sea, nada más como, bueno, cuídese las heridas quirúrgicas y a su casa.
No, recuerden que la enfermedad de Parkinson es algo multidimensional, hay muchos síntomas y a lo mejor ya no se va a dar el tratamiento farmacológico para los síntomas motores del Parkinson, pero el especialista en Parkinson tiene que ver toda la globalidad y pues sí se va a ir con sus fármacos para los síntomas no motores o lo que se llegue a necesitar, como también terapias no farmacológicas, rehabilitación tanto física como neuropsicológica, ¿no? Y que sí mejora la calidad de vida. O sea, Por hay supuesto. pacientes que también toman, o sea, 16 pastillas al día, entonces disminuir esos fármacos, el levodopa, la verdad es que es... Y dijiste la palabra perfecta, disminuir. Ujú. A veces hacemos el intento a lo mejor de retirarla unos meses, digo, a menos que sea intolerante, pero pues siempre es muy probable que tenga algunos otros fármacos y que coadyuve al tratamiento y como dices, mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. Como en todo, no habrá algún paciente que no, que nos esté a lo mejor viendo y que diga, pues a mí no me fue tan bien, no lo sé, pero en general hay un porcentaje alto, grande, de pacientes que mejoran. Comentaba yo, la cirugía de DBS en México tiene ya varios años. Hay precursores de la cirugía de Parkinson en México. Es una cirugía que se aprueba por la FDA en el 2002. Y de ahí, bueno, pues inician las experiencias en el mundo de cirugía de estimulación cerebral profunda. En el 2015 ya se aprueban un tipo de electrodos que utilizamos para dirigir la estimulación, muy interesante lo que podemos hacer ahora. Ya en el 2000, si mal no recuerdo, 2022, se aprueban, o bueno, se comercializan más bien algunos electrodos o un software más bien del marcapaso, ahorita vamos a explicar qué hacemos, en donde ya sensamos, no solo estimulamos, sino vamos grabando y sensando la actividad del propio cerebro para ver si estamos haciendo bien la estimulación cerebral profunda. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, a mí me gustaría empezar por describir específicamente quiénes serían candidatos, ¿no? Platicábamos hace un ratito, ¿quiénes serían candidatos? A ver, número uno, que tengan Parkinson. O sea, no, parece muy obvio, pero lo que pasa es que acuérdense que hay enfermedades que parecen Parkinson, pero no son. Mismos que... Exactamente. Entonces, si operáramos un paciente con parálisis supranuclear progresiva, pues es muy probable que no mejore y pues no tiene ningún sentido someterlo a un riesgo quirúrgico para algo que no funciona. Entonces, número uno, que tenga Parkinson. Número dos, que tenga una muy buena respuesta al levodopa. Número tres, que tenga, se habla mucho de que tenga un tiempo determinado con esa buena respuesta sostenida, porque hay pacientes que tienen enfermedades que simulan el Parkinson y por lo tanto tienen una respuesta parcial a la levodopa 1 o 2 años y luego se cae la respuesta. Y podrías engañarte y operar a un paciente que pues tiene otra cosa. Entonces, que tenga una respuesta sostenida, de hecho, la literatura habla de 5 años de tratamiento por lo menos. Y aunque ya hay estudios que hablan de tratamiento temprano, ¿no? Y pero bueno, lo que se aprueba hoy es lo más ortodoxo, es esperar. Cuando tengo yo un paciente del consultorio que creo y considero candidato a cirugía de Parkinson, ¿qué hago? Lo primero que hago es liderar el protocolo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es someterlo. Nosotros tenemos un protocolo en el hospital en donde trabajamos en la clínica de Parkinson, que es un protocolo muy serio, muy formal, en donde sometemos al paciente a diferentes evaluaciones para finalmente decirle si es o no candidato a cirugía de Parkinson. O sea, no es como, pues usted me late para operarse y listo, el quirófano, ya ahorita le hablo a mi cirujano, porque cabe destacar que esto lo hace un neurocirujano funcional, no un neurocirujano experto en otra cosa. Ellos mis respetos, pero no son expertos en cirugía funcional. Necesitamos un neurocirujano que sepa utilizar un equipo especial, que a través de ese equipo va a meter los electrodos a los pequeños núcleos profundos del cerebro sin lesionar otras partes y nos dé los resultados convenientes. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que hacemos en quirófano. Entonces, número uno, le hago una prueba de levodopa, ¿no? La prueba de levodopa, ¿de qué me sirve? Pues para garantizar que sí tiene buena respuesta. Nosotros en el consultorio hacemos una escala de evaluación en donde se valora, valga la redundancia probablemente,
la sintomatología motora. Y entonces le damos un puntaje. Le damos la levodopa y si ese puntaje mejora más del 30%, o sea, si disminuye el puntaje de discapacidad motora más del 30%, consideraríamos que tiene buena respuesta a tratamiento. Número 2, bueno, de ahí ya pasa al resto de mis compañeros. ¿Quién lo va a ver? Número 1, 2 y 3, porque no es que vayan de más importante al menos, todos al mismo tiempo que siempre hacemos ahí, ¿no? Una mezcla. Una mezcla el mismo día. Lo ve neurocirugía, medicina interna, neurocirugía funcional, medicina interna, neuropsicología y neuropsiquiatría. ¿Por qué? Porque tengo que estar seguro que el cirujano también considera que lo puede operar por X o Y situaciones técnicas de la propia cirugía. 2, medicina interna. ¿Por qué? Porque medicina interna nos va a decir si no tiene otras enfermedades que contraindiquen un riesgo de ese tamaño. Por ejemplo, hablábamos hace rato. Que tuviera insuficiencia cardíaca terminal o un cáncer terminal. Enfermedades terminales que son realmente las que contraindican. Así es, o que lo pongan en riesgo. Que tenga deterioro cognitivo también, eso ya lo... Exactamente, que lo ve la maestra Andrea. O sea, ¿por qué lo mandamos a medicina interna? Por 2 cosas. Primero, uno, pues ver que no tenga otras condiciones, pues que a lo mejor no justifiquen un riesgo de ese tamaño. Decías hace rato, por ejemplo, una insuficiencia renal terminal. Bueno, a lo mejor la prioridad ahí, de hecho, es pues conservar la función renal y si no se puede, pues sustituir la función renal. Y entonces, pues no tiene caso estar metiéndolo a quirófano, eso sería algo que no debe hacerse. Sí, no, de acuerdo. Y ahí en el programa, pues está un médico internista, está el doctor Zamorano. Él hace la valoración prequirúrgica, que también es muy importante. Y la valoración prequirúrgica. Y la valoración prequirúrgica. ¿Y qué se hace ahí? Es poner al paciente en las mejores condiciones para evitar al mínimo los riesgos que pasan durante la cirugía y en el postquirúrgico también. Entonces, es algo que se debe de cuidar y es algo que se debe hacer para que el resultado sea el óptimo. Así es, que no haya complicaciones transquirúrgicas y posquirúrgicas. Sí, los medicamentos, ¿no? Anticoagulantes, el manejo de todas las comorbilidades, si es hipertenso, si es diabético, no lo contraindica, pero tiene que estar bien controlado antes de que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico. Quirúrgico, porque si no, de pronto, si no se hace eso, digamos, no hay cómo no hacerlo, como dice la doctora Carla, pues puedes tener un problema grave en el posquirúrgico o en el transoperatorio. Entonces, esa valoración es fundamental. Y decías ahorita algo muy importante. Ya el internista nos dijo, pasó la prueba de levodopa, el neurocirujano funcional, que es el doctor Aguados, nuestro neurocirujano funcional, y la verdad es que hemos trabajado muy bien desde hace varios años, pues dice, órale, vas. Pues bueno, todavía hay cosas que hay que valorar. Y estas situaciones que hay que valorar, pues ahora sí que tienen que ver con Andrea. Uno, tenemos que evaluar que el paciente no tenga deterioro cognitivo, porque si tiene deterioro cognitivo mayor, el paciente puede tener riesgo de profundizar ese deterioro cognitivo con el propio estimulador, como un efecto adverso. Entonces, la maestra Andrea nos ayuda a esto. Y también, pues estas personalidades, vamos a decirlo así más bien, estos pacientes que tienen depresión mayor, ideas suicidas, que pueden complicarse ahí. No sé si quisieras tú comentarnos qué haces en el protocolo previo para ver si es candidato. Sí, claro que sí. En el protocolo necesitamos valorar los dominios que habíamos comentado en el episodio anterior, ¿no? Entonces se evalúa la parte de atención, memoria, funciones ejecutivas, habilidades visoespaciales, memoria, lenguaje, etcétera. Y todos estos tienen que corresponder, todos estos puntajes, a un rendimiento pues, que pertenece a la misma población de edad y de nivel de escolaridad, ¿no? Entonces, no tiene que tener criterios para deterioro cognitivo, que quiere decir que no puede estar un escalón y medio abajo de las personas, de sus pares. Tampoco puede presentarte un trastorno depresivo o de ansiedad mayor también. ¿Por qué? Porque también no nos ayuda no solamente por las cuestiones quirúrgicas, sino la parte del tratamiento postquirúrgico, la adherencia, las expectativas. Se indaga muchísimo en las expectativas, también es importante porque es parte del protocolo, porque efectivamente, o sea, como médicos especialistas, el neurocirujano, en neurología, en medicina interna, todo mundo como que le dice al paciente sobre las expectativas que no cura la enfermedad, lo vamos a decir como hasta el cansancio, pero por este lado tengo que enfatizar y de hecho se hace como todo un escrito en donde ellos, o sea, hacen más consciente un manuscrito así tal cual, pues de puño y letra del paciente
saber expectativas a corto, mediano, a largo plazo, y también se les plantea un plan B, ¿no? Si no se cumplen mis expectativas, ¿qué podría llegar a realizar? Así es. Justo con esa pregunta creo que es cuando se frenan y dicen, ¿cómo? O sea, pero no se pueden cumplir y es como, a ver, pero es un porcentaje que necesito ver cuál es la solución que se tiene presente, tanto como el paciente con el familiar. Porque a partir de ahí, justo vemos si la expectativa está sumamente alta, tenemos que generar una plática de concientización a la familia y también al paciente para que identifiquen que esto efectivamente probablemente no quite al 100% el medicamento, que no es una cura, que es algo paulatino, que se tiene que tener mucha paciencia, porque de repente creen que a las 2 semanas ya no van a estar Sí. como nuevos. La verdad es que es un proceso de adaptación. Entonces, además de la parte del deterioro cognitivo leve, que se mida que no haya trastorno de control de impulsos o todos estos síntomas que platicamos anteriormente, se indaga la red de apoyo y la cuestión familiar. Entonces, a partir de esto, se genera el protocolo de expectativas y el acompañamiento postquirúrgico. Exactamente. Yo tengo una duda. Si hay un paciente con deterioro cognitivo leve, eso ya contraindica. No hay manera de individualizar o de dar como neurorehabilitación, investigar y después O sea, el protocolo es lo mejor es que no presenten este deterioro cognitivo leve, pero claro que se individualiza, ¿no? Y de hecho, o sea, se hace como un trabajo en conjunto. ¿Para qué? Para que evitar que este deterioro pueda llegar a avanzar y se platica mucho con la familia y con el paciente, pero efectivamente también hay cuestiones que se tienen que personalizar, ¿no? Entonces entramos como en tiembla conjunto. muchísimo y tiene síntomas motores muy importantes y el deterioro del plan es muy leve, entonces la mejoría sería... Sí, ahí entra, por ejemplo, la parte de bioética, ¿no? O sea, Riesgo como que beneficio. exactamente. Entonces, Así es. se platica, o sea, para eso justo es el protocolo, como que dentro del comité, pues tenemos que dialogar entre especialistas para saber cuál es la perspectiva de el cada quien, paciente. exactamente, para tomar una mejor decisión y lo que sea mejor para calidad y funcionalidad. Y yo tengo otra duda. Sí. ¿De los síntomas motores es temblor o también hay pacientes que presentan rigidez que también mejoran muchísimo? Sí, muchísimo? mucho. La rigidez también, aunque no Sí. tenga De temblor. hecho, creo que mejoran más con la rigidez que con el temblor. Sí, bueno, digamos, el grupo de síntomas motores al que tenemos como el blanco terapéutico para la mejoría, efectivamente, rigidez, lentitud en los movimientos y temblor. Pero es una buena pregunta porque en un inicio, cuando se inician la estimulación cerebral profunda, se inició como dirigida hacia temblor, ¿sabes? Y ya en el 2002 la FDA lo aprueba para tratamiento del Parkinson y sus síntomas motores. Okay. Y cabe destacar algo que es importante. Si te fijas, no comenté nada sobre estabilidad postural. Ajá. Cuando tienen franca inestabilidad postural, Ujú. sí hay que comentar con el paciente que podrían no mejorar eso. Y de hecho, en algunos pacientes podría empeorarlo. Tampoco mejora el grupo de síntomas axiales, que le llamamos nosotros, que lo voy a explicar ahorita, aunque sean motores. ¿Qué síntomas no van a mejorar? Ujú. La anterocolismo, lo voy a decir así. Aquellos pacientes que tienen cambios exactamente, ¿no? Ujú. Posturales, que están hacia adelante, o el fenómeno de tiza, ¿no? Que están de lado, y lo preguntan mucho, ¿mi papá va a mejorar la marcha o el caminar de lado y la inestabilidad postural con el estimulación cerebral profunda? Es probable que no. Pero también puede facilitar, o sea, si ya no tiene tanta rigidez y tanto temblor, puede facilitar la rehabilitación. Exactamente, o sea, y mejorar no se deja de operar, postural. pero sí se les dice, esos síntomas probablemente necesites rehabilitarlos, y probablemente sigan, porque el Parkinson está y va a avanzar. Y la marcha destinante los... Y la marcha, fíjate que con el congelamiento de la marcha en un momento se leía que no, pero ya últimamente podríamos decir que es indeterminado. Hay pacientes Ok. que puede mejorarlos y hay pacientes que no y hasta los puede empeorar. Entonces, eso siempre se los avisamos y Ok. los decimos. Y bueno, esas la verdad es que son muy buenas preguntas, porque son preguntas que hay que contarles a los pacientes. Cuando terminamos de hacer este protocolo, que insisto es neurología, alto especialista en Parkinson, neurocirugía funcional, medicina interna, neuropsicología y neuropsiquiatría, todos nos juntamos en un comité y le tenemos que poner palomita. Si uno
de los especialistas le pone tachita, no es candidato. Y si todos les ponemos palomita, le decimos, les da con mucho gusto porque le dimos, se lo damos como en un documento muy serio, muy formal, porque también hay que, con esos documentos luego hacer algunos trámites administrativos y demás. Y ya es un documento de comité de cirugía de Parkinson en donde se aprueba para ser candidato a cirugía. Y entonces de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, yo les digo a los pacientes, vamos a entrar 4 equipos a la cirugía. El equipo de neurocirujanos funcionales, que a través de unas coordenadas van a calcular cómo llegar a los núcleos profundos del cerebro. El equipo de neurología con alta especialidad en trastornos del movimiento y Parkinson. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es muy interesante. En la cirugía, el paciente está despierto. Y así despierto, el neurocirujano va, pues literalmente, metiendo los electrodos o introduciendo o implantando los electrodos, ¿sí? Se hacen 2 agujeritos, más o menos de este tamaño. Una moneda de Sí, 10 pesos. una moneda de 10 pesos, siempre les decimos así. Y por ahí se van introduciendo los electrodos con el paciente despierto. Eso debe de dar mucho miedo, ¿no? ¿Eso cómo lo manejan? Sí, Entonces, fíjate que nos ayuda muchísimo Sí. la maestra Andrea Enseñas en bien. la terapia. Y pues más que nada es concientizarlos a lo que viene. Y sabes que también el equipo, que es otro equipo que entra a cirugía, el equipo de anestesia. Ok. Porque si bien el equipo de anestesio no lo va a anestesiar en ese momento, sí ayuda muchísimo en el trabajo de verdad de estar junto al paciente, porque es que el tema aquí es que si lo bueno, ahorita van a entender por qué lo hacemos despierto. Sí. El paciente tiene que estar despierto porque mientras el neurocirujano va metiendo los electrodos, sí, esos electrodos están conectados desde el cerebro del paciente a mi computadora. Wow. ¿Sí? Y en la computadora lo que vamos haciendo es un registro de las diferentes capas, por decirlo así, del cerebro por donde va entrando el electrodo. Y entonces, digamos, el neurocirujano en base a sus coordenadas calcula por dónde va entrando y nosotros lo que hacemos es ir viendo neurofisiológicamente un microregistro, un registro de actividad cerebral de potenciales de acción, ¿sí? Y entonces el núcleo al que queremos llegar tiene un tipo de registro específico. Y entonces vamos viendo, pues ya estás en no sé dónde, ya estás en no sé dónde, y ya llegaste, ¿no? Y luego aparte, lo que hacemos es, vamos con el paciente y así como está despierto, lo exploramos con los electrodos puestos ahí, encendidos, para ver si estamos estimulando correctamente el lugar que habíamos decidido que queríamos estimular. Cuando termina la cirugía o cuando terminamos de poner estos electrodos, sí se anestesia al paciente durante 1 hora, hora y media, porque el neurocirujano coloca una pila de marcapasos subcutáneo aquí en el pecho que va conectado a estos electrodos y está dando la estimulación permanente 24/7 a los electrodos. Entonces, los pacientes siempre me dicen, ¿entonces un marcapaso cerebral? Sí, es un marcapaso cerebral, podríamos decirlo así. Y el cuarto equipo que entra, que nos ayuda muchísimo, pues no podríamos hacer la cirugía sin ellos, pues son los ingenieros biomédicos de las diferentes empresas Fresas. de estos equipos. Y pues bueno, esto es lo que hacemos en la cirugía. Mejoría, temblor, rigidez, lentitud de los movimientos, sí va a haber mejoría. Y es bien bonito porque sí se ha demostrado y está en la literatura que no solamente estimulamos esos núcleos, sino también hay neuroplasticidad sináptica, o sea, se generan nuevas conexiones a través de la estimulación. Hay cambios en la neurotransmisión a favor del paciente y sí lo vamos viendo con el paso del tiempo y de los años. Y por último, comentar, generalmente candidatos, no es tan difícil ser candidato, aunque pareciera que sí, no es tan difícil. Tiene que cumplir criterios que son hasta lógicos, ¿no? Para pasar a cirugía. Y, no sé, pudiéramos hablar de algo más que, no sé, ya no quiero hacer un monólogo, pero quería... Darnos una contraindicación. Solo Ese es un punto muy importante. No es propiamente una contraindicación si el paciente cumple con los criterios. Sí. Bueno, al final ha tenido varios casos de éxito. Los pacientes que han estado, bueno, que han entrado al protocolo. Y creo que algo muy importante es eso,
la protocolización de los pacientes han permitido que realmente se tengan unos buenos resultados con la cirugía. Y la verdad los pacientes se sienten muy felices. Pero algo también importante es que es algo lento, lo que comentaba la maestra Andrea. Porque a partir de la cirugía se tiene que dejar 2 semanas apagado el equipo. Sí, es un proceso lento, tienes razón, Dani. Es un proceso lento porque no es que se opere y ya se va encendido a su casa el equipo y listo. Qué bueno que tocaste este punto. ¿Qué hacemos después? Bueno, el paciente va a venir a consulta después de 2 semanas, 3 semanas, hasta 4 semanas, depende mucho de cada caso, para poderlo encender y ese encendido el resultado sea lo más objetivo que nosotros podamos para ver cómo va. Bueno, es número 1. 2, esta estimulación es permanente, ¿no? ¿Qué quiero decir con permanente? El paciente va a venir a su consulta con nosotros, pero así como subimos, bajamos o mantenemos las dosis de los fármacos, a través de una tableta como esta, nos conectamos al marcapaso del paciente a través de vamos a decirlo así, como un Bluetooth, exacto. Hay unos equipos que es a través de telemetría, hay otros a través de Bluetooth, y entonces lo que hacemos ahí es ajustar las dosis de amperaje o milivoltaje del paciente o de hertz, de frecuencia, de ancho de pulso, etcétera. Y eso nos ayuda a ir viendo la evolución de nuestro paciente. Pero como muy bien dice la doctora Daniela, es un proceso lento, bueno, no tan rápido. Yo preferiría usarlo. No tan rápido. No tan rápido, porque no es tampoco tan lento, no es así que se echen años. O sea, Pues, sabes que depende mucho del paciente. Sí, es totalmente. Mira, yo siempre les digo, si el Parkinson en su presentación es de verdad bien individual, idiosincrático, independiente cada caso, en la respuesta a tratamiento es absolutamente individual. O sea, tú puedes darle las mismas dosis a 20 pacientes y los 20 van a ser diferentes efectos adversos, respuesta a tratamiento, complicaciones motoras de edad, ¿no? Con la cirugía es igual, fíjate. Entonces hay pacientes que sí te tardas un tiempo en ajustarlos y de repente después de, no sé, a lo mejor 1 año, a lo mejor te tardaste 4 semanas, se fue súper bien, lo ves muy bien durante 1 año y de repente, ¡bum!, se te cae la respuesta y ¡pah!, ¿no? Y hay que volver a chambearle, hay que volver a ajustarlo, hay que volver a... Entonces es por esto que el neurólogo clínico tiene un liderazgo muy importante, o tenemos un liderazgo muy importante, los especialistas en Parkinson, en la cirugía de Parkinson. Y pues, no sé, yo creo que podríamos ¿Ir cerrando? ir cerrando. Sí, me parece perfecto. Y bueno, algo también que mencionó, nada más hacerlo mención, esto de los OFS que les llamamos, que se quedan cortos en el tratamiento, que tengan efectos adversos en la levodopa, que es algo Ay, qué bueno. esperado y normal en el tratamiento, porque lo mencionamos en el episodio un poquito cuando hablamos de tratamiento farmacológico, etcétera, etcétera, que hemos como la introducción. Pues paciente que no hace estos efectos adversos de las discinesias, que son estos movimientos involuntarios que se da por dosis de levodopa, pues probablemente no era Parkinson, ¿no? Entonces, eso también nos da una pauta de que el paciente pues tiene enfermedad de Parkinson y son criterios de aceptación para poderlo protocolizar. Y de decisión. Y de decisión para Sí. la cirugía. Qué bueno que tocó, Daniel, el punto. Yo creo que vamos a cerrar con este comentario. ¿Quién es candidato a cirugía de Parkinson? Que tenga Parkinson, que tenga más de 5 años con enfermedad de Parkinson con muy buena respuesta a levodopa o a tratamiento, que la muy buena respuesta a levodopa de pronto ya esté necesitando dosis más continuas de levodopa, que estas dosis más continuas de levodopa estén generando efectos adversos como que se quede corto en el tratamiento y haga estos off o apagados tempranos, que no alcance a llegar a la siguiente dosis porque se pone rígido otra vez, o que genere movimientos involuntarios la propia levodopa. Yo creo que podríamos cerrar con estos comentarios y bueno, obviamente cada paciente tendría un perfil de ser candidato o no. Y pues adelante. Y bueno, ya para cerrar este episodio, si tienen dudas, por favor no duden en hacérnoslo llegar mediante nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Facebook. Aquí abajo también en los comentarios pueden hacernos llegar sus dudas. Recuerden que las redes sociales y esta plataforma no es para dar consulta médica, pero bueno, hacemos llegar la información lo más clara posible para ustedes. Y bueno, no olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en el próximo episodio de este proyecto Dosis Neuronal. Muchas gracias.